Yo he titulado mi presentación, porque más que tampoco no es una cosa acabada, pero sí una provocación, ¿no?, para comentar una serie de cuestiones, mujeres junto al poder. El caso de María Luisa Esterripa durante la catástrofe de 1797 en Quito. Les iré contando, yo no me dedico a los estudios de género y me encontré con esta mujer hace 4 años y empecé a reflexionar de cómo habíamos dejado de lado todo un colectivo cuando analizamos los desastres. Es verdad que no tienen cargos políticos ni están liderando cuestiones de gestión, al menos hasta ahora que no nos hemos dado cuenta. Igual hay algo que aparece por ahí. Pero es interesantísimo la agencia que consiguen estas mujeres en el siglo XVIII, una época donde en principio están recluidas al ámbito privado. Entonces, bueno, como hipótesis, pues me planteé que las mujeres que están cerca del poder, porque igual no estamos hablando de todas las mujeres, de todo el colectivo femenino, sabemos que estamos en una sociedad muy jerarquizada, pero estas mujeres que están cercanas al poder adquieren una cierta agencia y pueden prevalecer sus ideas y sus influencias, dejando además evidencias documentales, que es a veces lo que más nos cuesta encontrar, de sus acciones. Esto puede ser verificado en el mundo hispano e indígena desde los siglos XVI hasta el siglo XVIII. Entonces, esta como pregunta uno podría comenzar a desarrollarla y yo les voy a dar como varios tips, varias ideas de dónde se podría arrancar. El objetivo en general pues, es tratar de demostrar que este papel de las mujeres españolas e indígenas en la historia colonial va más allá de ser esposas, madres, amas de casa o víctimas, y a pesar de no ejercer cargos administrativos o políticos, pudieron también influir en la sociedad, por ejemplo, a través de sus esposos. Siempre tratamos al sujeto varón que tiene el cargo y nunca nos preguntábamos si tiene hijas, si tiene una esposa, si tiene una madre, que a lo mejor una hermana, que a lo mejor está influyendo en sus decisiones. Por otra parte, algunas mujeres indígenas sí pudieron destacar por méritos propios en sus comunidades, sobre todo en el ámbito andino. Ustedes saben que había una norma borbona de mantener las tradiciones ancestrales. Los andinos ancestralmente no importaba que fueran hombres o mujeres para ejercer cargos de liderazgo, por lo tanto vamos a encontrar múltiples casos de cacicas, por ejemplo, o en el caso de los mapuches, de las machis, que no son el acompañamiento de nadie, sino que por sí mismas generan documentación y son ellas las jefas, ¿no? Con respecto a fuentes y metodología, pues la fuente, pues Archivo General de Indias, Archivo General Simancas, los archivos de siempre, que se supone que no tenían nada de esta información, al hacernos nuevas preguntas, aparecen ellas. Con respecto al estado de la cuestión, es verdad que los estudios de los desastres, desde variadas miradas, se viene desarrollando ya con una gran intensidad durante los últimos años y yo diría los últimos 20 años. Una línea de trabajo que en la década de los 90 del siglo XX era una verdadera rareza. Éramos bichitos raros. Yo llevo más de 30 años en esto y siempre era como una cosa extraña, y todos los que hemos trabajado hace más de 30 años estos temas, así en distintos lugares, nos pasaba lo mismo, ¿no? Hasta que nos juntamos. Ahora, todos los raros estamos en la Regeride. Ahora estos estudios están totalmente avalados, consolidados, asumidos y también con una naturalidad, como por supuesto, o sea, ¿cómo no se va a estudiar este tema que es tan relevante? Los diferentes enfoques más o menos aplicados, también se han estudiado motos, tsunamis,
erupciones volcánicas, sequías, o como los incendios que se están empezando también a incorporar a estos temas. Pero ahí ni había sujetos, ni hombres ni mujeres, o sea, la sociedad como no aparecía tan representada en esa primera fase. Luego, siempre desde una mirada de la historia sociocultural, que era la tendencia historiográfica más en boga, pues se han ido sustentando diversos trabajos que al final han ido avanzando en el tiempo y nos encontramos en los últimos 8 o 9 años con la aparición ya de trabajos relacionados con la gestión. Entonces, hemos pasado del ámbito general, cronológico, al ámbito local, que nos obliga a entrar en las dinámicas y en las redes de estos sujetos, de estos funcionarios o estos personajes, porque en el siglo XVIII podemos hablar de funcionarios, pero en la época de los Austrias no son funcionarios probablemente tal, pero bueno, estos encargados, ya sea eclesiásticos o civiles. Y bueno, ahí en el ámbito local ya nos empiezan a aparecer pues, colectivos femeninos, incluso algunas mujeres con nombre y apellido. En general, las mujeres forman parte de ese pueblo, de esa familia que también ha sido poco estudiada desde el punto de vista de los desastres. También se han estudiado los conventos en general, o se habla de los conventos, de las monjas, pero tampoco sin detallar. Entonces son temas que quedan ahí que hay que pensar y reflexionar. En el año 2007 pues hice una primera aproximación a las figuras femeninas porque se me requería dentro de una investigación más general sobre los modelos de mujeres en el mundo hispano. Hice un estudio sobre diosas, vírgenes y chamanes femeninos en el mundo indígena. Entonces, bueno, desde ahí empecé como a tener eso en la cabeza. Estamos en el 2007, igual no hace tanto tiempo. O sea, sí, pero no tanto. En el año 2021, estudiando el terremoto de Quito de 1797 y estudiando los detalles de la gestión de Luis Muñoz de Guzmán, aparece mención a su esposa. Como estábamos en pandemia, teníamos más tiempo, y dije, bueno, vamos a indagar qué pasa con esta mujer, y resulta que empiezan a aparecer documentos de María Luisa Esterripa. Y entonces ahí mi asombro de que esta mujer había colaborado firmemente con su marido en una serie de cuestiones políticas que tenían que ver con su gestión, que ahora les iré comentando. A pesar de la poca visibilidad, voy a hacer como los otros trabajos más bien se van a centrar en el siglo XIX-XX, voy a hacer una rápida mirada de cómo llegamos a esta María Luisa Esterripa, pero estas figuras femeninas que también estaban antes y que podemos también abordarlas en algún momento. A pesar de la poca visibilidad de las mujeres en estudios históricos de los desastres, es preciso recordar el infausto caso de la ruina de Santiago de los Caballeros de Guatemala, ese 11 de septiembre de 1541, donde la entonces viuda del conquistador Pedro de Alvarado, Beatriz de la Cueva, recordemos que ella va a ocupar el cargo de gobernadora, porque como Pedro de Alvarado era el gobernador, en esa primera época de la conquista, pues las esposas de pues, los virreyes pues pasan a ser virreina y en este caso Beatriz de la Cueva pasa a ser gobernadora. ¿Y qué le pasa a esta mujer? Que como se quedó viuda, entonces ella, según el obispo marroquín, blasfemaba muchísimo contra la divinidad por haberla dejado viuda, y entonces viene la desgracia, viene la ruina de Guatemala, ¿y de quién es la culpa? De Beatriz de la Cueva, por supuesto. Podemos hacer una conexión, 1539, desde aquí, desde Sevilla, parte una filial, digamos, de la imprenta Kronberger a Nueva España, y en 1541 pasa este desastre, y este es la primera relación de suceso de un desastre en territorio americano. La ruina de Guatemala, donde queda evidenciada la culpa de Beatriz de la Cueva por haber
provocado a la divinidad con sus blasfemias por no haberse conformado con esa viudedad en la que había quedado, ¿no? Se va generando el ritual. Francisco de Marroquín es uno de los primeros que empieza a crear un protocolo. ¿Qué vamos a hacer cuando hay un desastre? Las rogativas, letanía, misas. Por supuesto hay que culpar a alguien, es culpa de la providencia, pero también culpa de los pecados, en este caso de la Beatriz de la Cueva, que aparece en el texto. Aquí tenemos a Marroquín, una pintura que se conserva de él, y esta parte del texto donde se nombra a Beatriz, donde se indica que ella pues va a blasfemar y dice, bueno, vamos a ayunar este miércoles y viernes. Él trata de trasladar todo el ritual de la Semana Santa a todo lo que hay que hacer después de un desastre para volver a conseguir el favor de la divinidad. ¿Vale? 3 días, procesión solemne, letanías, el pueblo cargado de luto, etcétera, y toda una serie de rituales que se irán desarrollando y complejizando a lo largo de los siglos, ¿no? Y tenemos otro caso, otra mujer que también de alguna manera habría que ver qué tanto es misterio. Ahí puesto el libro de la portada, una de las tantas portadas de Vicuña Maquena, que se inventó media vida de la Quintrala, hizo un mito y luego hay que desentrañar que de verdad, ¿no? En el Archivo de Indias hay varios documentos de ella. Ella era una de las tantas encomenderas ricas de la época y con una gran agencia, una gran personalidad, de una familia muy poderosa, pero que también va a cruzar su vida con un hecho catastrófico, que es el terremoto del 13 de mayo de 1646, donde pues, sobre todo Vicuña Maquena vincula, ¿no?, toda una serie, una cosa media novelera de reto, ¿no?, entre la Quintrala y ese Cristo de Mayo, que lo tenemos ahí con la corona de espinas en el cuello. Los chilenos conocemos muy bien esa historia, porque no se puede tocar esa corona porque va a temblar otra vez, ¿no? Ahí está, veo atrás a Alfredo Palacios, que ha hecho algún estudio sobre el Cristo de Mayo, y es pues una de las procesiones, creo que es la más antigua, si no me equivoco, que se mantiene hasta la actualidad, un voto perpetuo de realizar los días 13 de mayo, cada año más deslucida, pero que está también la idea de que si no se hace, pues volverá a ocurrir. Ha reclamado. Pues la Quintrala hace acto de presencia siempre que se le nombra, lo sabemos, ¿no? En fin. También otras mujeres que han sido recurrentemente nombradas en episodios desastrosos y que también hay que indagar más sobre ello. Tenemos estas monjas de conventos, porque por su propia condición, ya el otro día hicimos la ruta de conventos, nos queda la segunda parte, ellas tienen una vida de clausura en principio, y en el caso de Lima, por ejemplo, el terremoto de 1687, ahí hay referencia en este documento de la Biblioteca Nacional de España, en esta sección manuscrito, donde pues es una complicación que hacer con las monjas, ¿no? Entonces, otro elemento femenino que podemos abordar si queremos reflexionar sobre los desastres. Y nos vamos al mundo indígena y podemos irnos a esas divinidades femeninas prehispánicas que se vincularon a los elementos de la naturaleza y que la evangelización las va a transformar en vírgenes mestizas del mundo americano. Tenemos el caso ahí de Chalchitlicue, disculpen mi pronunciación, tanto en imagen de códice como en estatua, ¿no? Y la Virgen de Guadalupe, que va a representar esa diosa de la lluvia, diosa del agua. Casualmente esta diosa se veneraba en el cerro de Tepeyac, donde está la Basílica de la Guadalupe, pues en Tepeyac. Y tantas otras, ¿no? La Virgen de Copacabana, asociada a este dios Tunupa, dios del fuego y de los volcanes en la zona altiplánica y al lago Titicaca. Y por supuesto el Señor de los Milagros y el Cristo de Mayo,
que ya se ha escrito bastante sobre eso, es su vinculación con el dios ancestral de Pachacamac, dios de los terremotos del mundo andino, incluso previo a la época de los incas. Y la Machi, ¿no? La Machi, que es una mujer, un sujeto histórico, porque puede ser hombre o mujer, pero incluso cuando es hombre tiene que estar vestido de mujer, travestido de mujer, va a ser ese nexo entre lo divino y lo humano, con su regue, con su cultrún, se conecta y se comunica según las crónicas con Pillán. Hoy le llaman de otra manera, pero antiguamente solo aparece Pillán, ese dios ancestral que está habitando en las alturas, en los volcanes activos, y que además nos vincula con un ritual propio del mundo mapuche, que es el guillatún, ceremonia derogativa que también ha sido poco estudiada dentro de nuestro grupo y dentro de esta mirada actual de los desastres, donde la Machi decidía incluso este tipo de ofrenda. Yo tenía desde antes esto, esta tarde la doctora Jessica González se va a referir en concreto al caso de 1960, pero tenemos también referencias a sacrificios humanos vinculados a estos guillatunes de 1575, 1730, 1751. Entonces, pues no voy a entrar más detalles porque, como digo, la doctora Jessica va a ver en profundidad el caso del 60. Otros sucesos donde la Machi mapuche también tuvo gran protagonismo estuvo asociado a la ocurrencia de terremotos y erupciones volcánicas, donde surge una idea que viene no solo del mundo andino, sino que también en el mundo mesoamericano, es la idea de la naturaleza vengadora, que yo lo he planteado en varios trabajos, pero no he podido profundizar porque todavía no tengo suficiente material, pero bueno, lo lanzo aquí por si van encontrando datos. Los indígenas dicen en la época colonial que la naturaleza se venga de los conquistadores a través de terremotos, erupciones, inundaciones. En la época republicana, la naturaleza está a favor de los indígenas y está en contra de, en este caso, los chilenos, ¿no? Las machis hacen varias advertencias, de eso sí tengo más documentos, claro, en el XIX hay más documentos, y en el siglo XX, donde advierten de que van a venir castigos a los chilenos que han ocupado la Araucanía a través de erupciones volcánicas. Y esa era una excusa perfecta para retirar a los hijos de las misiones. Entonces quitaban a los niños de los colegios misionales, donde estaban internos, y se los volvían a llevar a la comunidad con esa advertencia de la Machi de que vendría pues una catástrofe. Bueno, pasamos al siglo XVIII, sin duda el caso que estudiaremos hoy, con más detalle, la figura de María Luisa Esterripa, Ramedi, esposa del presidente de la Audiencia de Quito, Luis Muñoz de Guzmán, cuando sucedió este devastador terremoto con derrumbes en 1797 en toda la comarca. Nos dará pues más pistas cómo podemos incorporar a estas mujeres junto al poder, ¿no? María Luisa Esterripa, como otras mujeres de la época, casadas con funcionarios, generalmente tenían vinculaciones con la corte, como vamos a poder verificar en el caso de esta mujer. No les voy a contar de Luis Muñoz de Guzmán porque la idea es hablar de ella. Luis Muñoz de Guzmán, los chilenos también saben que fue gobernador de Chile, pero él, cuando estaba siendo presidente de Quito, él pedía ya desde 1794 que se le mandara a España con un cargo militar. Recordemos que en esta época, por las reformas borbónicas, se estaban prefiriendo a los militares para ocupar cargos administrativos. Sobre todo, recordemos la época, 1780, había sido la gran rebelión de Tupac Amaru, entonces de ahí en adelante a los españoles les quedó el miedo en el cuerpo de que aquello podía replicarse. En esta época
Posterior viene la independencia de las 13 colonias, en 1783 ya reconocida por Inglaterra, 1789 la Revolución Francesa. Por lo tanto, se están eligiendo a muchos militares que han tenido una carrera militar. Es más, Luis Muñoz y Guzmán dice en su hoja de mérito, dice, pero yo no soy el menos adecuado, en esa época pecan de modestia, soy el menos adecuado, no tengo la formación, pero bueno, si usted cree que yo voy a cumplir, le agradezco, porque le preguntan, le agradezco que me hayan preguntado, nada, me pongo a disposición del rey y hago lo que me digan, ¿no? Y él parte con su joven mujer, con una hija pequeña, a instalarse en Quito para desarrollar este cargo. Él no está contento en Quito y él está pidiendo permanentemente el cambio, hasta que aparecen cartas de ella, hasta que no interviene María Luisa Asterripa, su mujer, que era hija de una antigua camarista de la reina, María Luisa de Parma, y que por vía reservada, a través de correo interno, correo reservado, en manos de Manuel Godoy, todas esas peticiones llegan a las manos de María Luisa de Parma. Todo lo que está pidiendo Luis Muñoz y Guzmán oficialmente, al final Carlos IV le da el beneplácito, se entiende, por la intermediación de su esposa y porque María Luisa, la reina, habla a favor de ella. Ella le manda varias cartas privadas a la reina solicitando lo que el marido pedía oficialmente y no le concedían. Que lo quitaran de Quito, que le pagaran el viaje, que ahí pueden ir leyendo, además que ella había estado enferma, que su marido era muy mayor, que tenía una hija pequeña, que ella tenía que darse viuda en cualquier momento. Por favor, yo sé que usted es muy buena, con quienes le han servido, por favor, quítenos de aquí, más o menos. Y estaban lo consiguieron, y estaban en Lima para embarcar a España cuando muere el gobernador de Chile. Hay un ataque de ingleses, por lo tanto no puede salir el barco, y en esa espera, y Luis Muñoz de Guzmán se enferma, se recupera, y como hacía falta un gobernador en Chile, no puede regresar a España y lo mandan de gobernador a Chile. O sea, la historia es muy interesante porque ella va a tener mucho que decir en esto, y bueno, en Chile va a tener también una participación muy relevante con respecto al mundo cultural. Ella era una mujer preparada, era una mujer de la corte, vinculada, como vemos, a este sector de toma de decisiones, y este hombre, si no se hubiera casado con esta mujer, es que no hubiera conseguido nada. Y luego yo lo he comentado con algunas colegas, la residencia secreta. Yo había escuchado de casos de residencia secreta aquí en España, pero nunca me había encontrado con un caso en América, porque todos sabemos que cada funcionario tenía que hacer un juicio de residencia, y ella le dice, y no, estamos muy apurados, no le hagan la residencia secreta. ¿Y qué es esa residencia secreta? Que se despacha por oficio, sin abogado, y esto surge en la época del absolutismo ilustrado a finales del 18. Y aquí tenemos este caso gracias a las cartas que se conservan de María Luisa Asterripa, donde ella pues da mucho más detalles a María Luisa de Parma, cómo va pidiendo, cómo va solicitando esos favores. Bueno, este estudio de caso nos hace reflexionar sobre ese papel que tendrían tantas esposas del organigrama de funcionarios de la corona, emparentadas o familiarizadas con las redes de poder y que asumieron agencia al apoyar a sus maridos en sus peticiones por su propio bienestar o de sus familias. O sea, ya en las reflexiones no nos quedemos solo con el funcionario, sino que indaguemos más en su red familiar para poder entender a lo mejor lo que él ha conseguido. Y el análisis de este desastre de Quito de 1797 pues me permitió advertir la posibilidad de estudiarlas, buscarlas y, si era posible, darlas a conocer y destacar sus iniciativas o reconocer el apoyo que prestaron a sus maridos. Como ven en el preámbulo, pues sí que hay otras más que tampoco están estudiadas y que habría que tomarlas con un poco más de seriedad. Pues muchísimas gracias.